Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos venís por vez primera? Bienvenidos aquí a la casa del Señor, sentiros aquí en confianza Me alegro mucho de que estéis aquí, sed bienvenidos. Qué bueno es adorar juntos al Señor y qué bueno es reflexionar juntos en la palabra. El de hoy es un mensaje importante que debemos recordar o que debemos aprender. Y para comenzar, quiero hacer una pequeña confesión delante de vosotros. Todos tenemos rarezas, ¿no? ¿O solo soy yo el que tengo algunas cosillas raras? Todos tenemos rarezas, ¿no? Pues mira, voy a compartir una de mis rarezas, ¿vale? Que decís, oye Ernesto, y tú siendo pastor, bueno, pues nada. Yo os confieso, a mí me gustan ver las explosiones. Qué raro. ¿Sí? Quizá porque crecí con explosiones alrededor. Yo crecí pues manipulando la pólvora para Navidad, para Año Nuevo, para las fiestas. Y oye, me gustan las explosiones. Me gusta el sonido, me gusta y disfruto mucho, por ejemplo, cómo ponen explosivos para derrumbar edificios y cómo estos caen. Es decir, me gusta, ¿no? Soy raro, ¿verdad? Podéis decirlo, yo seguiré queriendo igual, ¿no? Es raro, ¿no? Una de las cosas increíbles en las explosiones es algo que me gusta muchísimo, porque es algo que no se ve, o bueno, se puede ver en algunas circunstancias, pero sí se siente, y son las ondas expansivas. Las ondas expansivas son increíbles porque parece que cuando algo explota solamente tiene impacto en el lugar donde ha caído, o donde ha explotado, pero en realidad no es así. Hay una onda expansiva que se extiende. Esto lo podéis ver cuando tiráis una piedrecilla en el agua. La piedrecilla cae y vais a ver que se hacen círculos alrededor. De alguna manera es una onda expansiva. ¿Sabéis que la fe cristiana es como una onda expansiva? El Evangelio es como una onda expansiva. Por naturaleza, el Evangelio, por visión y por propósito de Dios, el Evangelio, nuestra fe, tu fe, está llamada a extenderse hasta el último rincón de la tierra. Y esto es verdaderamente importante, porque gracias a esa onda expansiva del Evangelio, nosotros hoy estamos aquí. ¿Hace cuántos años vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Hace cuántos años los apóstoles predicaron el Evangelio y salieron a las misiones a predicar? Desde esa fecha hasta hoy, nosotros estamos aquí y hemos recibido la bendición del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es expansivo. En el libro de Hechos, capítulo 13, encontramos precisamente esta aclaración o esta enseñanza de una manera sorprendente. Y este es un mensaje que ya lo prediqué el domingo pasado en el segundo culto, pero quiero compartirlo también con vosotros, porque quiero que cada uno de nosotros asumamos que somos parte nosotros de esa onda expansiva. Cada creyente, predicar el Evangelio, compartir a otros de la fe en Jesucristo no es tarea de profesionales, no es tarea de pastores, es tarea de cada persona que es hijo de Dios. Compartir el mensaje del Evangelio es para todos los creyentes. Desde luego que hay evangelistas, desde luego que hay predicadores con un llamado e incluso con una vocación, llamémosla de manera más fuerte que la de otros creyentes. Pero cada creyente está llamado a ser parte de esta onda expansiva del Evangelio. Y en el libro de Hechos se muestra muy, muy claro cómo esto por iniciativa divina es así. Voy a dar lectura a los primeros versículos de Hechos 13, pero me voy a centrar luego solamente en uno. En Hechos 13, del 1 al 3, en el texto de la Nueva Versión Internacional nos dice:
En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que, después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Aquí encontramos el primer versículo, el primer principio tremendamente fuerte. Esta onda expansiva del Evangelio hasta el último rincón de la tierra nace en el momento justo en que la iglesia está adorando al Señor, en el culto al Señor. Una iglesia que no se está viendo a sí misma, a sus necesidades, a sus retos, a sus problemas, están enfocados en el Señor. Esta era una iglesia de alguna manera como la nuestra. Que el texto mencione ciertos nombres de personas nos muestra el trasfondo cultural e incluso religioso de las personas que estaban en esa iglesia, como en nuestra congregación. Estamos aquí pues de varias nacionalidades. Hace 2 semanas, el día viernes de oración y de intercesión por las naciones, estábamos presentes en un grupo de 40 personas, hasta 12 nacionalidades. Y me consta que habían otras más, que hay otras más en nuestra congregación. De la misma manera, en esta iglesia de Antioquía, que mirad, es increíble también y es un hecho que no debe pasar por alto. Estamos hablando aquí, o el texto está hablando de la iglesia en Antioquía y no de la iglesia en Jerusalén. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque aquí esta iglesia nos está evidenciando la palabra, la diferencias culturales que habían entre aquellos que formaban la iglesia del Señor. Este mensaje fue disruptivo, este mensaje fue tremendo para aquellas personas. ¿Por qué? Mirad, siempre el propósito del Señor han sido alcanzar las naciones, toda lengua y toda nación. ¿Recordáis la promesa a Abraham? En ti me serán benditas, ¿el qué? Todas las naciones. Todas las naciones, siempre en el propósito del Señor está alcanzar a las naciones. Y ahora voy en reversa. Nunca ha sido la intención del Señor que la fe cristiana se viva en un ambiente privado y que nos callemos y que no compartamos ese mensaje de salvación. La iglesia misma está llamada para expandir este mensaje. De la misma manera, cuando Dios elige al pueblo de Israel, su pueblo escogido, lo escogió ¿para qué? Para llevar el mensaje del único Dios verdadero a todas las naciones. Es un error callar, es un error de la iglesia que la iglesia misma se centre en sí misma cuando por naturaleza está llamada a expandirse. Desde luego, esta congregación tenía dificultades. Es un reto que diferentes personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas religiosas estuvieran allí en la misma iglesia. Es bastante complicado. ¿Por qué? Porque los trasfondos culturales que cada uno de nosotros tenemos nos condicionan, ¿no? Los que somos latinos tenemos un ritmo más que con cualquier cosita. Da golpecitos así, ya como que se trae ahí, ¿no? Pues no, otras culturas, pues no, son más, llamémosle formalitos así, expresan de manera diferente. Entonces, llegar a un punto en el que la iglesia no se centre en sí misma, sino que, como la iglesia de Antioquía, dé culto al Señor, eso es clave y fundamental para que el Señor manifieste su voluntad en esa congregación. Y esta iglesia estaban en ayuno, estaban en oración, estaban en culto, y lo dice así, al Señor. Porque tú y yo, nosotros, la iglesia,
debemos tener la mirada en nuestro Señor. Venimos aquí a alabar al Señor. Lo que nos debe preocupar, más allá de las formas en que lo hacemos, que podemos tener nuestros gustos y nuestras preferencias, es velar porque lo que aquí cantemos, lo que aquí expresemos, se enfoque en el Señor y no en nosotros mismos. Porque venimos aquí a alabar al Señor, a adorar al Señor, porque cuando tú y yo ponemos la mirada, cuando tú y yo nos acercamos y nos acobijamos a la sombra del Altísimo, allí es donde el Señor envía su bendición. Venimos aquí a adorar. Cierto es que al hacerlo somos edificados, somos fortalecidos y somos bendecidos. Por lo general nosotros pensamos, voy a la iglesia a ver qué recibo hoy, ¿no? Porque venimos pensando en nosotros, porque tenemos necesidades. ¿O solo soy yo el que tiene necesidades? Ahora sí voy a pedir que levantéis la mano. ¿Quiénes tenéis necesidades? Los que no habéis levantado la mano es por dolor de hombro seguramente o por tortícolis, pero tenemos nosotros necesidades. Tenemos nosotros necesidades. Y desde luego que en la presencia del Señor somos bendecidos, somos edificados y somos fortalecidos. Pero nuestro propósito al venir hoy aquí es a gozarnos en la presencia del Señor, alabando su nombre, exaltando su nombre. Porque cuando eso sucede es cuando la presencia del Señor se hace manifiesta. El Señor, una de las cosas que criticó a su pueblo elegido fue aquella famosa frase: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y cuando nuestro corazón no está en el Señor, está en nosotros. Y repito, nosotros somos los bendecidos, los edificados, cuando alabamos y nos centramos en el Señor. Y aquí estaba esta iglesia, orando al Señor, clamando al Señor, orando al Señor, y el Espíritu Santo se manifiesta y dice: sacad a estos dos porque yo les he enviado a una tarea especial. Y aquí presenta un reto a la iglesia también. Fijaros que el Espíritu Santo, en su sabiduría, pues elige a dos personas. El Espíritu Santo también, que es soberano, porque es Dios y hace lo que Él quiere, pues elige a las personas que Él quiere. Y elige a dos de aquellos que ya estaban sirviendo. El Espíritu Santo no está diciendo aquí, ¿quiénes están desocupados? Elegidme a dos entre vosotros que no estén haciendo nada y que estén ahí, que les voy a enviar. No, el Espíritu Santo elige a personas y nos elige a nosotros también, desde luego. Y el Espíritu Santo precisamente elige a dos personas y les dice: vais a ir a predicar el Evangelio. Y aquí quiero pasar a la enseñanza central en este pasaje, o al menos la que hoy os quiero compartir. La primera ha sido que la expansión del Evangelio comienza cuando una iglesia pone la mirada en el Señor y no en nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos acomodamos a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Nosotros somos la prioridad, aquí hay necesidades, y mientras hayan necesidades aquí, no podemos ir, no podemos salir, no podemos predicar el Evangelio. Cuidado con ese pensamiento, porque las necesidades son como los pobres, los que somos pobres. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis, las necesidades siempre las tendremos. Si nosotros anteponemos nuestras necesidades personales o como iglesias antes que la expansión del Evangelio, pues no vamos a compartir el Evangelio nunca, porque si no es una necesidad, es otra. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio, el mensaje expansivo del Evangelio es precisamente esto. Más adelante, en el capítulo 13, versículo 46, Pablo y Bernabé, después de que salieron a predicar el Evangelio y los judíos rechazan el mensaje del Evangelio, el apóstol Pablo y Bernabé responden: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a vosotros. Como la rechazáis y no os consideráis dignos de vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles.
así nos lo ha mandado el Señor. El versículo 47. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Cuando pasó esto, el evangelio dejó de ser un mensaje local a un mensaje a nivel mundial. Y encontramos aquí al apóstol Pablo con un mensaje, citando un texto de Isaías, donde él asume que como iglesia, como creyentes, estamos llamados a expandir el mensaje del evangelio. Quiero llamar la atención vuestra sobre este pasaje y vamos a desgranarlo frase por frase. Mirad, así nos lo ha mandado el Señor. Bien. ¿Qué hace el apóstol Pablo aquí? Está expresando el origen de lo que ellos iban a hacer. Era un mandato de Dios, no era invención. No es porque se les ha ocurrido, es porque así lo ha mandado el Señor. Y eso se puso en evidencia cuando fue el Espíritu Santo el que se manifiesta a la iglesia para que estos dos salgan de la comodidad de su iglesia local a predicar el mensaje del Evangelio. Predicar el mensaje del Evangelio, compartir el mensaje del Evangelio, no es algo que los pastores de esta iglesia o los ministros o los diáconos de esta iglesia nos estemos inventando. Así nos lo ha mandado el Señor. Y debemos entonces hacerlo. Este mandamiento tiene su origen en el Señor mismo. Y el apóstol Pablo lo enfatiza también cuando dice, además de así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones. Mirad esa frase, te he puesto. ¿Quién ha puesto? Es el Señor. El Señor, el apóstol Pablo está diciendo, mirad el mandato de nuestro Señor. El Señor nos ha enviado, el Señor nos ha puesto. Esto es bastante interesante. Y la frase es contundente, es un mandato de Dios. No es algo que debemos hacer de forma opcional, es un mandato del Señor. La iglesia tiene ese llamado, los creyentes tenemos ese llamado, ese mandato a compartir nuestra fe, porque esa es la naturaleza misma del evangelio y esa misma es la naturaleza de la iglesia. Y el apóstol Pablo es claro y enfatiza, te he puesto por luz. Aquí muestra el apóstol la iniciativa divina. Te he puesto, yo el Señor, te he puesto. La iniciativa es divina. Y repito, siempre ha sido voluntad del Señor alcanzar a las naciones. Nunca ha tenido el Señor en mente la exclusividad. Nosotros podemos llegar a creer que solo nosotros, pues somos los que tenemos la palabra de Dios, solo nosotros somos los que somos salvos, somos nosotros los que estamos en la verdad y cuidado con ese pensamiento. En el Señor no hay exclusividad, el Señor no hace acepción de personas, no hace acepción de personas. Hasta el malo, más malo, malísimo, si se arrepiente, ¿qué creéis que pasa? Se salva, el Señor le perdona. Pero si el Señor te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí, hermano, perdona el Señor a cualquiera. A todos, desde luego. Mirad cómo es el corazón humano. Siempre me viene a la mente el profeta Jonás. Jonás era profeta del Señor, ¿no? ¿Sí? ¿No? Jonás, ¿vale? Jonás recibe un mandamiento. Ve, ¿a dónde? A Nínive. ¿A qué? A predicarles el mensaje, es decir, vais a ser destruidos a menos que os arrepintáis, ¿no? Jonás conoce a Dios, lo conoce muy bien. ¿Cómo no lo iba a conocer si era su profeta? Pues le conoce muy bien. Y entonces él, que tenía allí cositas en contra de los de Nínive, ¿qué hago? Él, como temeroso del Señor y respetuoso del Señor, como cristianísimo, él no le dice que no al Señor. Verbalmente no le dice,
pero con sus hechos, dice lo contrario. Mejor dicho, hace lo contrario. Y aunque no le dice, Señor, no iré, se va para otro lado, en dirección contraria. ¿Por qué? Porque sencillamente no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene sed de venganza contra el pueblo. Quiere verlos arder. Y profeta del Señor, ¿eh? Si Jonás fue profeta, tú y yo, vamos, encajamos perfectamente, ¿eh? ¿Eh? Y el Señor ya sabemos qué pasó. Bueno, para no hacerlo largo, va y predica. Y cuando predica lo que el Señor le había enviado, ¿qué sucede entre los ninivitas? Se convierten, se arrepienten. Y Jonás, que quería verlos arder, pues se pone ahí un sofá en primera fila para ver cómo iba a ocurrir aquello, porque él quería ver que ardieran. Pero ¿qué pasó? Que se salvan. Y entonces Jonás dice una declaración tremenda. Ya sabía yo que tú los ibas a perdonar. ¿Conocía o no conocía Jonás al Señor? Conocía al Señor, ya sabía yo. Jonás ahí ya me lo imagino, dice, es que ya sabía, por eso no quería ir. Por eso no quería ir, porque Jonás quería ver caer fuego y que aquellos se convirtieran en antorchas que caminan. Eso quería el profeta de Dios, ¿no? Yo digo, es que si Jonás fue profeta, yo pastor como mínimo, ¿eh? Notad lo que quiero decir yo con la ironía. El propósito del Señor ha sido la salvación. A pensamiento, a razonamiento de Jonás, ese pueblo no se merecía el perdón. Y quizás en términos humanos tampoco, porque lo que habían hecho era tremendo. Pero el Señor tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre la intención del Señor es que todos sean salvos, que ninguno se pierda, que todos tengan vida eterna. Tiene una visión global. Y esta es la iniciativa divina. Te he puesto. Y notad lo siguiente. Te he puesto por luz. Esta es una declaración de identidad. Nosotros somos luz. ¿Qué cualidades tiene la luz? ¿O cuál es el propósito de la luz? Vamos a ayudarme. Pues iluminar. ¿Tiene sentido poner una vela, una lámpara, una luz en un sitio ya iluminado? Solo si es decorativo, lo que quieres tú es decorar, pues oye, está bien. Pero la luz se pone ¿a dónde? Donde hay oscuridad. Y notad lo que dice el Señor. Te he puesto por luz. Te he puesto por luz. El Señor está diciendo aquí, no, yo te he puesto por luz y la luz se pone donde hay oscuridad. ¿A dónde debe estar la iglesia, hermanos? ¿A dónde tiene que estar la iglesia? Donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. ¿Para qué? ¿Para opacarse? No, para iluminar. Y esa es nuestra identidad. Somos luz. Ya lo dicen también los evangelios. Una luz no se pone debajo de una mesa, no se cubre. Una luz se pone en un sitio donde sea visible para iluminar. Y nuestra identidad como creyentes es eso. Te he puesto por luz para las naciones. Y, claro, te he puesto por luz para las naciones, no para nuestro pueblo. Eso no significa que nosotros no vamos a empezar a predicar el mensaje del Evangelio en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestro edificio, sí. Pero no debemos perder nunca esta visión expansiva del Evangelio. Nosotros estamos llamados a ser luz para las naciones. ¿Con qué propósito? En este texto nos lo dice también. A fin de que lleves mi salvación. A fin de que lleves mi salvación. Nosotros no estamos llamados, y quiero que se entienda bien, no estamos llamados a fundar iglesias bautistas.
Podéis mirarme así. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos contentos con nuestra denominación. Bien, podemos hacer algunas cosas mejor. También podemos hacer algunos ajustes. Debemos seguramente hacerlo. Pero nosotros estamos llamados aquí a predicar el mensaje del Evangelio, porque solo en el mensaje del Evangelio hay salvación. Ni bautistas, ni pentecostales, ni nada de lo que sea. Pon el apellido que sea. Nosotros tenemos como propósito llevar la salvación. Y la salvación va en el mensaje del Evangelio. Y ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito. Y ese es lo que nosotros debemos compartir. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos tengan vida eterna. Y la fe viene, ¿por qué? Por el oír el qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Recuerdo con mucho cariño a uno de mis profesores en el seminario y pastor también, que cuando ya el Señor permitió que los visados para España pues salieran todo bien y ya nos íbamos a venir mi esposa y yo para España como misioneros, nos invitó a comer en su casa y recuerdo que ahí pues dimos gracias al Señor porque el Señor nos estaba enviando para España, íbamos a venir aquí y Él me dijo una cosa, me dice: Ernesto, no pierdas tiempo pensando y enseñando y hablando de otras cosas. Ve a España y predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Porque hay necesidad del Evangelio. Me dice, todo lo demás, esfuerzos en todo lo demás, poco. Predica el Evangelio. Y tiene su fundamento, su consejo en esta palabra también. Porque ¿qué es lo que salva? ¿Nuestro trasfondo denominacional? No. No todo el que está en una iglesia bautista es salvo, porque esto es de fe y no es por pertenencia a un grupo o a una denominación, es por creer el mensaje del Evangelio. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predica? Y luego, para terminar de manera clara, el texto dice, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto es una onda expansiva, hermanos, tremenda. Esta es la naturaleza del Evangelio. ¿Y sabes qué? Tú eres parte de esa onda expansiva. Tú eres parte también de esta tarea de ser luz. Brilla allí donde estés. Si el Señor te ha traído aquí, brilla. En tu trabajo, con tus compañeros, con tus jefes, brilla. Con tus amistades, brilla. No huyamos de entrar en contacto con el mundo que vive en tinieblas y en oscuridad. Al contrario, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo y su mensaje alumbraba en medio de pecadores. Y eso es lo que nosotros debemos ser. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Exponernos con la firmeza de una vida transformada, en el poder y en la guía del Espíritu Santo para ser luz a las naciones. Esa es la onda expansiva del Evangelio y esa es nuestra responsabilidad que debemos asumir. Gracias al Señor por la presencia de muchas personas en nuestra congregación, de diferentes países, de diferentes trasfondos. Y el Señor nos tiene aquí en su propósito y en su misericordia. Y nos tiene en esta nación a la que debemos bendecir y a la que debemos alcanzar con la onda expansiva del Evangelio. Todos en este país, todos en esta nación tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Y aquí quiero hacer una aclaración. Somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio, no a que la gente se convierta. Esa es obra del Espíritu Santo. No te adjudiques eso.
Y esto es algo que el Señor me tuvo que enseñar a mí, personalmente. Somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio. La conversión es del Espíritu Santo. Que se conviertan o no, de alguna manera no es nuestra responsabilidad. Quiero explicarme bien, ¿vale? Mi tarea como siervo del Señor, como creyente, tu tarea como siervo del Señor, como creyente, es compartir el mensaje del Evangelio. Pero la conversión, quien quebranta los corazones, es el Espíritu Santo y es Dios mismo. Asumamos nosotros esa responsabilidad. Y repito, la gente se salva por creer el mensaje del Evangelio, no ser parte de una denominación. Y eso es lo que nosotros debemos asumir. Hermanos, este mundo vive muchos sin Cristo y necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Quiero hacer algo atípico para terminar, ya que hemos recordado o hemos aprendido que nosotros, al Señor nos ha puesto por luz para las naciones, a fin de que llevemos la salvación, su salvación, hasta los confines de la tierra. Quiero que terminemos orando por todas las naciones. Así que voy a pedir a algunos de vosotros que os pongáis de pie para repartir algunos motivos de oración